Estamos hablando del siglo XV-XVI, cuando tenemos la invasión y la colonización por parte de Occidente. Hay un desencuentro cultural. Este desencuentro cultural va a implicar imposiciones culturales. Su corazón late con fuerza de puma, su valentía no conoce el descarte, es el capitán andino que el alma empeña. Y ciudad del primer latido, guarda en su viento el paso divino, y en cada grito el eco retumba. Puno bendito, tu danza nunca sucumba. Esta es la danza del diablo, pero detrás de estas máscaras, de este ritmo tan vibrante, se esconde una historia fascinante, de conquista, de fe y sobre todo de una profunda confusión cultural que lo cambió absolutamente todo. Bueno, la respuesta no es para nada simple. No viene de un solo lugar, sino de un choque dramático de tres mundos: el europeo, el andino y el africano. Es una historia de malentendidos, de adaptación y al final del día, de supervivencia cultural. Y todo, absolutamente todo, comienza con ese choque de creencias, un malentendido fundamental que ocurrió justo en el momento en que los conquistadores españoles pusieron un pie en los Andes. Para los europeos de la época, la idea del diablo era clarísima, absoluta, una figura del mal puro, forjada con un poder dogmático inmenso durante la Edad Media. Era, si lo pensamos bien, una herramienta narrativa muy potente para explicar el mundo en términos de blanco y negro, de bien y mal. En cambio, en el mundo andino precolonial, simplemente no existía un concepto de maldad pura, ni una figura equivalente al diablo. Tenían al Sacra, que era otra cosa, un espíritu juguetón, a veces peligroso, sí, pero no era la antítesis de un dios. Y aquí vemos el error de traducción cultural. Fue garrafal. Los evangelizadores simplemente vieron al Sacra y dijeron: «Ah, este es su diablo». Pero estaban superponiendo su idea de maldad pura sobre una fuerza que era juguetona, dual, dos conceptos que no tenían nada, pero nada que ver. Esta colisión cultural ya nos prepara el escenario, pero los actores principales de esta historia, los que de verdad le van a dar forma a la danza, están a punto de llegar desde un tercer continente. Hay que imaginarse el contexto. Personas despojadas de todo, enfrentando un sufrimiento terrible, a las que se les presenta una narrativa que ofrece esperanza, una vida feliz después de la muerte. El cristianismo les dio algo que sus religiones originales no ofrecían de esa forma, y la abrazaron con una devoción inmensa. Y aquí es clave entender los métodos que se usaron para evangelizar, especialmente los de los jesuitas. No era solo fuerza bruta, eran increíblemente sofisticados, casi como una campaña de marketing de hoy en día. Los jesuitas fueron súper efectivos, entendieron la psicología local. En vez de prohibir de frente prácticas comunes, como los matrimonios entre primos, inventaron un demonio aterrador, el jarjacha, que castigaba precisamente esos actos. Era una forma brillante de convencer, no de imponer. Entonces, este es el punto crucial de todo. Esta danza del diablo no empezó como un ritual pagano, todo lo contrario. Empezó como una forma en que los creyentes más devotos participaban en una de las fiestas católicas más importantes, representando la lucha del bien y el mal dentro de su nueva fe. Pero esta danza tan devocional no iba a durar para siempre en la iglesia. Su destino estaba a punto de dar un giro radical, de 180 grados, llevándola de lo sagrado a lo profano, de la iglesia al carnaval. Estamos a finales del siglo XVIII. Un cambio político y cultural muy importante llega a Perú desde Europa y va a cambiarlo absolutamente todo para esta danza. Esta ola conservadora, las reformas borbónicas, quería un catolicismo más estricto, más escolástico. Y claro, en su visión, tener a un grupo de diablos, por muy devotos que fueran, bailando en una procesión sagrada para el Corpus Christi, les pareció totalmente inaceptable. Así que la danza fue básicamente exiliada de su contexto religioso.
pero encontró un nuevo hogar donde su energía bulliciosa, jocosa y hasta burlona encajaba a la perfección. El espíritu del carnaval, un espacio para la sátira social y para poner el mundo de cabeza. Y en este nuevo hogar, la danza no solo sobrevivió, sino que por un buen tiempo prosperó y alcanzó su máximo esplendor. Y así podemos trazar este viaje increíble. Nació como un acto sagrado en la colonia, fue empujada a las calles en el siglo XVIII, vivió su edad de oro en los carnavales del XIX, para luego, de forma repentina, desaparecer a mediados del siglo XX. La música misma es un mapa de esta fusión cultural. Mezcla instrumentos de Europa, como la guitarra y el arpa, con la percusión de la quijada de burro, de origen afroeuropeo, e incluso presume un instrumento de percusión único, inventado en Perú, la cajita. Después de siglos de historia, todo terminó por una decisión gubernamental. Se vio al carnaval como un desorden, una pérdida de tiempo, y al prohibirlo, se eliminó el único espacio que le quedaba a la danza para existir como una tradición viva, comunitaria, espontánea. Entonces, si la danza desapareció hace más de 70 años, ¿qué es exactamente lo que se ve hoy en día en los escenarios? Y esta es la diferencia fundamental. Lo que vemos hoy no es la tradición viva que evolucionó durante siglos. Es una reposición para el escenario, una reconstrucción basada en la evidencia que quedó, interpretada por bailarines profesionales, no por la comunidad de manera espontánea. Se gana visibilidad, claro, y se asegura la preservación de una forma. Pero quizás se pierde la espontaneidad, el contexto social, ese verdadero son del pueblo que le dio vida. Es una pregunta que nos deja esta danza. Al salvar la forma, listo, salvamos también el alma de una tradición. Carlos Sánchez Guaringa y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Carlos. Buen día. Bueno, para aportar en esta reunión, en estos días de conversación sobre una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de nuestro territorio, como es la que hablaba, ¿no? Las danzas que tienen que ver con décadas. Bueno, puedo compartir, ¿no es cierto? A ver. Es una expresión de lo que fue el desencuentro cultural con Occidente, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo XV-XVI, cuando tenemos la invasión y la colonización por parte de Occidente. Hay un desencuentro cultural. Este desencuentro cultural va a implicar imposiciones culturales y también es como algo así como la dialéctica, ¿no? La tesis, la antítesis. Es decir, la propuesta occidental avasallante, autoritaria, de la evangelización, ¿no? De la adopción del mundo religioso occidental de manera invasiva, de manera violenta, va a ser resistida, ¿no? Va a ser también contrapropuesta, ¿no? Por el mundo andino, de diversas formas, ¿no? Toda vez que en el mundo andino no había establecido todavía de manera estructural un sistema religioso tan potente como tenía Occidente para la Edad Media. Eso es importante también reconocer. Nuestro ámbito religioso, que está muy bien constituido, teníamos deidades, teníamos el politeísmo, pero era también bastante diverso, ¿no? Plano, que había formado parte hacía siglos atrás de una gran cultura como fue la China, o conocida como Tiahuanaco. Había tenido siglos de resistencia y desarrollo, y tenía un esquema religioso, ¿no? Donde probablemente no solo el sol, sino el yapa, el rayo, tenía una fuerza mucho más preponderante, de repente de la misma
medida que el Inti, ¿no? Que el Dios Sol. Sabemos que luego se desarrolla una desestructuración de este gran reino y el posicionamiento de las diferentes ciudades, llamamos y luego la presencia imperialista de los incas, ¿no? Este proceso, como vemos, bastante dinámico, movible, no permitió el establecimiento de un sistema religioso bastante cohesionado y potente, como sí había sucedido en Occidente, que habían tenido ellos 1000 años de Edad Media, ¿no? 1000 años de gobierno, de reinado, básicamente del clero, ¿no? El tiempo teológico de Occidente, desde la caída de Roma de Occidente hasta el cohesionado potente que había llamado ahora 1000 años, que ha permitido 1000 años de la cohesión y la cultura del esquema religioso muy fuerte, ¿no? Por decaer en Europa es cuando llega, Occidente llega prácticamente con la cristiandad bien constituida, ¿no? Recién a partir de ahí, un siglo después, va a aparecer Martín Lutero, que va a significar un quiebre de la religión católica, apostólica romana, pero cuando llega a nuestro continente tiene una fuerza excesivamente dogmática, ¿no? O sea, está en una plenitud de mucha fuerza. Eso es importante porque en este desencuentro, religiosamente, nosotros vamos a tener todavía una constitución, ¿no? O sea, los incas estaban construyendo el esquema cosmogónico, cultural dentro de ellos religioso, no tenían más de un ciclo, ¿no? De posicionamiento, por ejemplo, de deidades importantes como el Sol. Eso va a ser consistente en la tesis, por ejemplo, del antropólogo Luis Millones, que nos va a decir que es por eso que ante la caída del dios Sol va a colapsar prácticamente toda la religión andina, porque no vamos a tener hoy día casi vestigios de devoción al Sol, más bien sí a deidades anteriores al Sol, ¿no? Como es el caso de los apos, de las cachachilas, de otras. En fin, en este desencuentro, uno de los elementos fundamentales de la constitución de la religión cristiana va a ser el diablo, ¿no? El diablo aparece tempranamente en la constitución en el ejercicio de constituir una religión muy fuerte, ¿no? O sea, se da el gran trabajo, Occidente se da el gran trabajo de construir un discurso, como diríamos hoy en día, una narrativa muy bien elaborada, ¿no? Inclusive van a desarrollar la idea del diablo, o sea, la antítesis, ¿no? La oposición del bien y muy bien constituido. Entonces, eso nos va a permitir mucha fuerza en la evangelización, ¿no? La existencia del mal, y más aún representante del mal, va a hacer que se canalice directamente hacia lo que es el bien. Este esquema dual, opuesto, el bien y el mal, es muy potente. Nosotros no lo teníamos así, ¿no? En el mundo andino no existe, como ya sabemos antropológicamente muy bien estudiado, que no teníamos el esquema y la imagen ya del mal. Nuestro esquema cosmogónico no se debatía entre el bien y el mal, ¿no? Teníamos un esquema más bien, digamos, direccional, donde la continuidad de nuestras acciones tenían ciertas posibilidades de continuidad, ¿no? De reciclarse, ¿no? Entonces, lo más próximo a la figura del diablo, de Satanás, va a ser, por supuesto, algunas deidades más que
diabólicos o de maldad, que ya dijimos no existía ninguna imagen, ninguna figura, no existía ese esquema, menos la del infierno, ¿no? Cosas de ese tipo. Es la misma palabra, obviamente, del diablo, que es griego, el latino. No teníamos, ¿no? Más que en este caso sería algunas creencias, unas ideas un poco traviesas, diría a estos estudiosos de la religión cristiana, que sería el Sahara, por ejemplo, ¿no? El Sahara, que hasta el día de hoy existe y lo consideramos como una de las formas de las diabladas en nuestros esquemas festivos, danzarios, sería el personaje más cercano a lo que sería el diablo, ¿no? Por ello, hasta el día de hoy, muchos creen equivocadamente que la traducción de diablo, digamos, inclusive una forma de decir diablo en quechua, sería el Sahara. Y no es así, ¿no? Sahara es un personaje un poco ideado, o sea, no tiene una figura directa, salvo que en algunos momentos se les cree, ¿no? Como cierto animal, como el lanchancho, como los mutis, etcétera, pero en sí no tiene una imagen definida, ¿no? Es más bien una creencia de un ser que vive un poco en las entrañas, porque esta división en 13 fases del mundo andino lo hace estar abajo. Calor, sino es más bien húmedo, es más bien frío, es más bien oscuro, ¿no? Es donde habitan estas imágenes representativas de lo que sería este mundo de Lucupacha. Dentro de ellos el Sahara, ¿no? Pero ahí están otros más, como, digamos, los animales rastreros. El bestiario andino, es decir, los animales representan estas tres, están ubicados también en estos tres espacios, ¿no? Hay animales del Lucupacha, como el sapo, hay animales del Taipacha, como el puma, ¿no? Fundamentalmente, y hay animales del Hanambacha, ¿no es cierto? Es donde habitan estos. Entonces, es por eso que a Saja se le va a dar esta asignación de manera equivocada y no es para nada diablo en quechua. Entonces, por lo tanto, este es un producto completamente colonial. La existencia de los diablos, si quieren algunos imaginarlo más atrás, no, antes teníamos la danza del anchancho, cosas de ese tipo, no están registradas, ¿no? En las crónicas, ya hay danzas que representen este tipo de... como les decía, de repente vamos a tener algunas danzas de algunos de estas aves, como los arcones, pero que no tienen que ver con el Lucupacha, ¿no? No tienen que ver con el Sacra. La misma danza del Sacra que hoy día vemos en Paucartambo como una, y la consideramos que no está mal, pero tampoco está muy bien, la consideramos como una de las diabladas. A los Sahras de Paucartambo específicamente no está bien, ¿no? No, reitero, no son diablos. Sin embargo, el producto evangelístico de la colonia nos ha hecho pensar en esta dualidad bien y mal, ya se ha incorporado en nosotros. Y querramos o no, somos casi, más aún en el altiplano, no 100% devotos católicos, pues el 99%. Eso implica que ya nuestro esquema cosmogónico de hoy es occidental, y ya nosotros creemos en el infierno, creemos en el paraíso, en el cielo. Por lo tanto, ahora sí podemos decir que más bien, ahora sí puede funcionar esta mirada del espacio en ese sentido. Ya, bueno, en el caso de Lima, uno de los productos de este ejercicio, esfuerzo de evangelización, va a ser la instauración de festividades católicas, ¿no? Fuertes, fundamentales, como por ejemplo el Corpus Christi, y otras más, por supuesto, que la vamos a dejar de mencionar por ahora. El Corpus Christi va a ser fundamental, es una de las fiestas en el sentido literal de la palabra, cristiana, que es muy fuerte, ¿no? En esos tiempos, para Occidente, porque significa la regresión, la actualización de la devoción de los diferentes elementos que dan vida al esquema de la religión cristiana, católica. Por lo tanto, es una de las que se va a instaurar.
Esto es también fundamental tener en cuenta que estamos hablando de Lima. Lima es el centro de la hispanidad, es el centro del poder colonial, es el centro desde donde se va a dirigir hacia los lados, hacia los extremos, hacia, si quieren, hacia las periferias, el proceso de evangelización, a los cuales va a llegar de manera muy diversa. Por ejemplo, a la selva casi no va a llegar, ¿no? En cambio, a centros de poder muy importantes como Cusco, como Puno, como La Paz, sí va a llegar muy fuertemente, porque ahí se desarrollan sociedades andinas que interesan muchísimo a los españoles que estén adiestrados, ¿no? O sea, los nuevos fieles. Y nada mejor que la religión para adoctrinar a estas poblaciones con uno de los principales conceptos de la religión, que es la sumisión, ¿no? Que es la sumisión y la obediencia. Esas dos cosas son fundamentales, ¿no? La religión se usa de manera diversa para poder lograr en esta gente estos dos elementos: sumisión, obediencia, sumisión. Y claro, pues pensaban que esta gente tiene una práctica pagana y que les estamos haciendo el gran favor de hacerles conocer la realidad y la posibilidad de llegar al cielo, porque si no, su vida estaba dirigida que terminaran en el infierno, ¿no? Esto va a tener diferentes repercusiones. En el caso que me ha tocado hablar ahora, es que es muy fuerte esta evangelización en el caso de la costa, y bastante se logra, 100% casi el proceso, por dos o tres razones, ¿no? La principal es cuando llega Occidente, como los Chancay, como al norte los Chibú, quedan completamente despobladas y prácticamente no se habla de eso, ¿no? ¿Cómo terminan los Chancay? La cultura Chancay, por ejemplo, los Ishmas que estaban aquí en Lima, ¿cómo acaba? ¿Cómo terminan? Terminan fundamentalmente muertos por la peste, ¿no? Más del 50% de ellos. El otro 50% va a sufrir estas transformaciones culturales. Ese es un elemento. Lo otro es que el posicionamiento de los esclavos. Los esclavos que llegan desde el primer día que llega a España va a tener un fuerte asiento en Lima, por supuesto. Lima, reitero, es el centro desde donde se va a dirigir el poder hegemónico de la cristiandad hacia los lados. Por lo tanto, Lima va a ser pues completamente les digo, aniquilada en su concepto cultural anterior, ¿no? Y digamos, funcionando el esquema colonial cristiano. Y dentro de ellos, le decía, la presencia de los esclavos. Los esclavos, en su terrible sufrimiento, van a tener como casi única opción de tranquilidad terrenal y la esperanza de una muerte y vida después de la muerte feliz, gracias a la religión. Sus religiones en sus continentes no le daban este esquema, ¿no? Este esquema de muerte y la posibilidad de ir a una vida eterna muy buena, o la posibilidad de ir a una vida eterna muy mala, ¿no? En cambio, se encuentra con una religión que les brinda esa posibilidad, ¿no? Muy fuertemente, muy coherentemente. Ya he dicho, como la cristiandad construye un discurso cristiano muy fuerte a lo largo de más de 1000 años, pues, porque 1000 años es desde que cae Roma de Occidente hasta que cae la Roma de Oriente, pero antes que cae Roma de Occidente ya está San Agustín, ¿no? A los 350 años más o menos Roma se convierte al catolicismo, y desde entonces desarrolla pues todo un esquema dogmático muy ideológico, diríamos en el término marxista, ¿no? Una consistencia ideológica del cristianismo es muy fuerte. Ustedes saben lo que son las ideologías hoy día, en este tiempo que estamos ya en tiempos políticos, sabemos lo que hacen las ideologías. Las ideologías son tan fuertes que hacen creer que alguien se suicidó no porque tenía pecado, sino porque era santo, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces las ideologías son muy fuertes. Ustedes conocen muy bien lo que hacen las ideologías, lo que le hacen las ideologías a la gente, hace morir por sus idearios políticos. Ya
en el esquema, de acuerdo al esquema marxista, las religiones son también ideologías, ¿no? Ideologías excesivamente dogmáticas que hacen que la gente crea de manera así absoluta en estas ideas, y por lo tanto, si se le brinda estas opciones a los esclavos que estaban desposeídos no solo de una materialidad, de una tranquilidad en la vida, sino que tampoco tenían una opción de tranquilidad después de su muerte, bueno, el cristianismo sí les da eso. Y es por eso que la población afroperuana va a ser una de las poblaciones más fieles, más devotas de la cristiandad. Sí se han dado cuenta, ¿no es cierto? Sí se han dado cuenta que el Cristo de Pachacamilla o el Cristo morado es el Cristo de los negros, por decir, usar malamente esta palabra para referirse a esta gente, a esta población que son los afroperuanos, ¿no? Entonces no hay digamos, población más devota ni los mismos españoles que los esclavos negros, y esa es su situación. Entonces, una de las formas que encuentra la evangelización para convertir en un inicio a estas poblaciones más aún paganas como los africanos, obviamente es el discurso del cristianismo. Aquí también hay que tener en cuenta otro elemento más, un tercer elemento que va a ser el aporte jesuita. De las órdenes religiosas que llegan a nuestro país, sabemos que los jesuitas son los más acertados, ¿no? Son los más, los más inteligentes, podemos decir, ¿no? Suficiente para que se entienda, ¿no? Los más inteligentes para poder convertir, para poder lograr sus objetivos culturales sin necesidad de los golpes, ¿no? Sin la necesidad de la violencia, sino generando un discurso en base digamos, a un estudio de su psicología, si quieren, de la gente, ¿no? Los jesuitas en ese tiempo, digamos, ya habían inventado los estudios de mercado, o sea, ellos hacían análisis psicosociales de la gente y sabían cómo hacer para que ellos siguieran su discurso. Es lo que hoy día conocemos como el marketing, ya ellos lo sabían, ¿no? O sea, convencían a la gente y no los forzaban, como hoy día las grandes empresas nos convencen de comprar sus artefactos, sus productos, sin necesidad de violencia, ¿no? Sin necesidad de obligarnos, sino nos convencen, ¿no? Porque saben que nos gusta, saben nuestro carácter, ¿no? Ya igual hicieron los jesuitas. Los jesuitas usaron, por ejemplo, el discurso oral que tenía la gente, las poblaciones latinas y afro también, tenían un discurso y un concepto de la oralidad muy fuerte, ¿no? Por eso es que los cuentos, la narrativa, las leyendas hasta el día de hoy los potencian, ¿no? Existe hasta el día de hoy, qué sé yo, el condenado, por ejemplo, la jarjacha, ¿no? Es una forma bien rápida de comprender cómo los jesuitas podían lograr que el incesto se terminara. El incesto para ellos, ¿no? Porque para ellos era un incesto, para nuestra sociedad era una cosa común, por ejemplo, los matrimonios entre primos. Pero ¿cómo convencieron que no sucediera eso? Bueno, inventando pues un demonio como el jarjacha. De esta forma, entonces, vamos a tener a esta inclusión y esta participación de los negros en este discurso del bien y el mal. De esa manera vamos a tener estas comparsas de diablos siendo fieles, devotos de las imágenes cristianas, ¿no? En este caso, en el Corpus Christi. Ojo que las diabladas no son originarias, no es una invención del Perú, que ni siquiera existía, ¿no? El Perú, de nuestras, yo creo que siguiendo la guía nos hace mejor hablar de andinidad, de nuestro mundo andino, ¿no? Las diabladas ya son danzas que ya existían en Occidente, ¿no? Que van a ser repetidas aquí. No es que los jesuitas inventaron la diablada, ya la diablada existía como forma, como danza en Occidente, ¿no? Es si quieren, es una adaptación a lo que las poblaciones deseaban o buscaban. Entonces, esto así se va a desarrollar. Ahí tenemos la estructura básica
del diablo mayor como el jefe, y la comparsa son de los diablos es, digamos, bastante básica, ¿no? Un diablo mayor, un diablo capataz, un diablo que manda, el diablo más grande, y los demás diablos, a quienes los demás sí. Él decide hacer gestos de devoción a los santos, y los demás van a seguir, ¿no? Esa es la estructura básica de son de los diablos que aparece. No se tiene el tiempo exacto en el que aparece, el lugar exacto, pero en la costa centro-norte, ¿no? Es decir, entre Lima y Lambayeque, donde están los centros justamente afro más grandes, ¿no? Saña al norte, en la costa norte, y digamos Chincha, Lima fundamentalmente, ¿no? Muchos señalan que en Chincha también se bailaba, pero la mayoría considera que Lima va a ser el centro fundamental del son de los diablos. Claro, en Lima en realidad va a ser inclusive donde se va a proceder a este cambio fundamental de los son de los diablos, de este esquema que les estoy diciendo de devoción en una fiesta muy religiosa como es el Corpus Christi, hacia los carnavales, ¿no? Porque el Corpus Christi, que es fundamental, reitero, para la implantación de un esquema festivo religioso, de un calendario religioso en nuestras poblaciones, va a tener su conclusión, ¿no? Va a terminar su fuerza en los tiempos de las reformas borbónicas, ¿no? Fundamentalmente no porque no se creía en esto, por el contrario, sino se trató en las reformas borbónicas, para los que de pronto recién están escuchando de qué se trata. Las reformas borbónicas son fundamentales para muchas transformaciones en tiempo colonial, ¿no? Esto sucede a finales del siglo XVIII. Todos conocemos la revolución de Tupac Amaru. Justamente esta revolución es una expresión de la fuerza que tuvo las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas que vienen desde Europa, desde el rey Carlos III, implica grandes transformaciones en desmedro, digamos, en contra de las poblaciones y de algunas poderes locales, ¿no? No solamente económicamente, que se les reajusta, se les exige más impuestos, sino también en lo cultural hay una especie de búsqueda de regresión, ¿no? Es decir, hay muchas libertades, están haciendo lo que, recuerden que justamente en esos tiempos son expulsados los jesuitas, ¿no? Justamente por ello, es decir, hay un discurso de regresión hacia las antiguas ideas escolásticas, claro que sí, de la religión, del catolicismo, y por ello los jesuitas van a ser usados. Con eso ya estamos dando a entender cómo los jesuitas siempre estuvieron como que en las fronteras del discurso conservador, católico conservador, ¿no? Los jesuitas siempre fueron una especie de progresistas, si quieren. Siempre han ido más allá, han ido como que escapando de las fronteras de la cristiandad, y siempre han sido cuestionados por ello, ¿no? Entonces, estas reformas borbónicas van a ser fundamentales porque en el ámbito religioso va a haber una búsqueda de regresión a las ideas más conservadoras, y es ahí a donde se le va a eliminar al son de los diablos su posibilidad de seguir ahí, porque va a ser pues un poco considerado que cosas hacen diablos en una devoción muy religiosa. Y los diablos van a encontrar un espacio muy interesante en los carnavales, ¿no? Y se van a ajustar muy bien los carnavales. Pero esto ya sucede cercano a la independencia, ¿no? Claro, unos 20 años, 30 años después de la revolución de Tupac Amaru. Por lo tanto, hacia nuestra independencia, en 1821, ya el son de los diablos se está bailando en los carnavales, donde se ajusta mejor, ¿no? Porque sí, en realidad, digamos, si vemos un son de los diablos, vamos a ver que no va bien, no encaja bien en una fiesta. Es exigente, más bien, ¿no? Donde más bien hay una especie de solemnidad. Pero esta danza es todo lo contrario, ¿no? Esta danza es bastante jocosa, burlona, en fin, mucha sátira. O sea,
Sí, estaba muy bien, ¿no? Que podía pertenecer más bien a los carnavales. Y es por eso que se van a ajustar a los carnavales en el siglo XIX. Y aquí justamente vamos a tenerlo a Pancho Fierro. Pancho Fierro ya aparece en el siglo XIX y es el que nos va a dejar la primera evidencia de el son de los diablos. Antes tenemos a Martínez de Compañó, casi un siglo antes más o menos, pero no nos deja el son de los diablos, él nos va a dejar los diablicos, ¿no? En el norte, eso es en el norte, ¿no? La libertad, claro. Bueno, entonces en el siglo XIX en Lima, que ya es una Lima colonial, pues ya la Lima del siglo XIX no es para nada india, ninguna, digamos, expresiones de ese tipo en esta Lima. Sí, alrededor está lleno más bien de mucha fuerza de andinidad, pero así, muy profunda, muy antigua, ¿no? El caso de Guarochirí, el caso de Canta, el caso de Yauyos, o sea, ahí las danzas, las músicas siguen manifestándonos una antigüedad muy buena hasta el día de hoy, inclusive, ¿no? El idioma mismo, en el caso de Yauyos tenemos en Tupe, tenemos el Cauchi, que es un idioma proto-aymara que les va a servir a los lingüistas para sostener el origen de la aymara en estos lados, justamente, ¿no? En la costa centro y sur del Perú, el origen de la aymara, ¿no? El idioma de la aymara, este Cauchi, que hasta el día de hoy se habla, es uno de los idiomas más antiguos que tenemos en el Perú. Y esto está en Lima, por lo tanto Lima colonial, solo la Lima cuadrada es la Lima bien españolizada, donde vamos a tener los carnavales también de tipo europeo, ¿no? Los carnavales con el yo carnavalón, con los papahuevos, con los juegos, los disfraces, los antifaces, o sea, todo el esquema del carnaval occidental, no el carnaval y el bujre y la nata andino, que es lo que está sucediendo, porque pues el altiplano y todo lo demás esto, ¿no? La diablada inserta en los carnavales, que no es el caso de Puno, ¿no? Sino es el caso de Oruro, que los carnavales más bien en fiestas religiosas, que es el caso de Puno, porque está ligada a la Virgen de la Candelaria. En este caso, esta danza de los diablos ya no está en Corpus Christi para el siglo XIX, sino ahora está en carnaval. Y en carnavales hay mucho más desarrollo, tenemos más evidencias, más imágenes, no solo de Pancho Fierro, sino del pintor Angrán, que también nos va a dejar escenas del son de los diablos. Lo que no tenemos son partituras de los primeros tiempos, o sea, la música exactamente no sabemos cómo ha sido, pero bueno, sí la musicalización, ¿no? Y tenemos el arpa, tenemos la guitarra, tenemos la cajita, tenemos el cencerro o la mandíbula todas ellas son de orígenes occidental, guitarra, arpa, inclusive el cencerro, la mandíbula también, ¿no? De origen occidental, muchos creen que se apareció en el Perú, ¿no? La cajita sí no existe en otro lado del continente, inclusive diríamos ahora sí del territorio que se llama Perú, ¿no? En ese tiempo diríamos en Lima, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces el son de los diablos. Esta es justamente la imagen de hacia un Trujillo, de Martínez de Compañó, ahí tenemos a los diablos. Entonces, esta debe ser la imagen más antigua que se tiene de los diablos o de las diabladas en el territorio andino, y ahí vemos la guitarra, la quijada, la quijada de burro, la cajita, y bueno, ahí tenemos los personajes como el arcángel, ¿no? El diablo y los demás diablos. Un poco nos hace recordar los sacras. No he olvidado que los sacras tampoco tenían esa imagen, ¿no? O sea, no vemos a los sacras y sí es muy interesante que los sacras han conservado esta idea de la no definición de qué es, ¿no? Por eso cada sacra hace lo que quiere el demás. Pues, es mucho eso es, ¿no? Esto un poco nos puede recordar a las sacras, no se habla de que debe ser
haya tenido, como te digo, desde los primeros tiempos los cronistas y los evangelistas van a intentar todo activarla, relacionarla con elementos culturales nuestros, ¿no? Si acaso el carnaval, en fin, muchas actividades, cosas, y es al diablo también, y lo intenta conectar con lo que el personaje que encontraron más próximo al diablo. Reitero que sería el Sáhara, ¿no? Que en el mundo aymara tiene otro nombre, ¿no? Que aparece, es como el Chuyachaki, es el mismo personaje, ¿no? En la escena de Chuyachaki, aquel que te puede hacer perder en el camino, te puede traer alguna desgracia, como que también te puede llevar a un buen lugar, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Nuestro personaje, si quieren, el diablo andino, no es diablo de la maldad, güey. O sea, no es malo en sí mismo, sino juega. Por eso muchos le llaman que algo así como la deidad juguetón, ¿no? Hay un buen texto, olvido el nombre ahorita, sobre la religiosidad andina, donde se trata bastante este personaje, porque el Sáhara, así como que te puede acarrear una desgracia, también te puede llevar a una fortuna, ¿no? O sea, ojo con esas cosas, ¿no? Y también he leído unos trabajos de nuestro amigo Gerard, de Bolivia, que en los carnavales también aparece este personaje, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? No es un diablo, no. Así como, reitero, te puede llevar a la maldad, o te puede causar males, o te puede llevar a una desgracia, también te puede llevar a una cosa muy afortunada. Bien, eso es lo que tenemos en la diablada Lobos Antiguos. Ahora, sobre el son de los diablos, yo digo finalmente, ¿no? Muy bien desarrollado por este autor, William Tompkins, que viene desde Canadá hace años, ya murió hace pocos años. Él hizo una gran tesis de doctorado sobre las expresiones culturales de los afroperuanos. ¿Por qué es afroperuano? Esto ya creo que no es criollo ni andino, es afroperuano. Estamos hablando de los negros en el tiempo de la colonia. Y ahí vamos a tener bastante sobre son de los diablos para aquellos que quieran leer un poco más, ¿no? Entonces, habla sobre el ritmo, que por ejemplo no tiene nada que ver con músicas de Occidente. El festejo, el término musical del son de los diablos es el género musical del festejo, ¿no? Que es una expresión musical aparecida, nacida en esos territorios, y es muy, muy afroperuano, ¿no? Y esa es la base musical del son de los diablos, que hoy día se conoce, que prácticamente es la más conocida, pues las demás se han perdido. Había muchas canciones, muchos festejos con que se hacía son de los diablos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos esto sobre la aparición de Corpus Christi, por ejemplo, y su traslado a los carnavales, ¿no? Que nos dice aquí, interpretada exclusivamente por negros, y eso también es muy interesante. Ya en un trabajo mucho más profundo se podría revisar por qué los negros se ponen diablos, máscaras de diablos de negro, que no es el caso, por ejemplo, de la diabla más famosa que tenemos, que bueno, por supuesto, la que ustedes bailan, ¿no? Donde la máscara de diablo no representa al indio, tampoco al negro, tampoco al español, ¿no? En cambio, la máscara del son de los diablos sí representa al negro endiablado, es un negro endiablado, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. A ver, bueno, las coreografías, por ejemplo, una de las más clásicas va a ser la cruz, va a ser el diablo muerto, el diablo que cortea a los demás. Es decir, se está dando con estas cosas de los significados con la religión, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí he escogido algunos segmentos de ese gran libro para que podamos tener alguna idea, pero ya esto es para que lo lean y tenga más connotación. Ahí está, por ejemplo, sobre el traslado de
de los diablos en Corpus Christi a carnavales, ¿no? A ver, por ejemplo, dice aquí, estos son de los diablos, estamos en el siglo XIX, ¿no? Provocaba conmoción en alguna calle, estaban compuestos de grandes malolientes negros, no bailaban negros, ¿no? Horriblemente vestidos, muy cerca de andar en calzones, llevando enormes quijadas de burro, el sonido de las flautas y tamborines, es probable que también se haya acompañado con flautas, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas cosas más de la... A ver, ¿qué más tenemos? Y bueno, pues digamos, el auge, al parecer, más fuerte que tuvo el Son de los Diablos en Lima y en el norte, en Saña, fundamentalmente. Saña y Lima van a ser... Lima es muy grande, ¿no? El RIMAC, ¿no? El RIMAC y el centro de Lima, esos son sus lugares, ¿no? Preferidos de la negritud. Entonces, ahí va. No hay una definición. Pareció en Saña, ¿no? Vino a Lima, o de Lima se fue a Saña. No tenemos esa... pero estamos fundamentalmente en los dos lugares. Como les digo, algunos también mencionan haberlo visto el Son de los Diablos en Inca, en Chincha, pero ya en el siglo XX, ¿no? Es probable que haya sido ya una representación, pero de manera espontánea, como es el folclore, que lo hacen las comunidades de manera, comprometida, ¿no? No es que estén representando algo, sino son ellos así manifestándose. Va a ser el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, pues hacia mediados del siglo XX va a tener su declive y su desaparición, ¿no? Estamos hablando de una danza que ya no existe. Ahorita explicaré, para terminar, qué significa que ya no existe. Entonces aquí ya tenemos su punto más, digamos, fuerte para nosotros va a ser la década del 20, ¿no? La década del presidente Augusto Belén. Leguía, como sabemos todos, es un tipo muy interesante en el sentido de que le va a dar bastante espacio a lo andino, a lo provinciano. El movimiento del indigenismo va a ser fundamental para esto. Es muy fuerte el movimiento del indigenismo. Ustedes saben que hacia el año 20 había aparecido unas décadas antes, pero en los años 20 del siglo XX va a tener su época más auroral. Ahí está ya José Carlos Mariani, ¿no? El mismo Arguedas estaba presente, pero todavía no está activando mucho, pero sí está ya muy fuerte el discurso indigenista. El mismo Aye de la Torre es influenciado por el indigenismo mexicano. Entonces Augusto Belén ya no le va a quedar otra que subirse al carro del indigenismo, ¿no? Y el indigenismo nos traía un discurso bien chévere para el momento, bien actual, bien moderno, que era: recuperemos lo indígena, no recuperemos lo andino, que había sido los indígenas que podían ser patriotas, que podían ser considerados dentro del proyecto Estado-Nación, porque hasta antes no habían sido considerados para nada. Pero después de la campaña de La Breña, al frente de Andrés Avelino Cáceres, habían demostrado que podían inclusive ganar una batalla que nosotros, los criollos, limeños, peruanos y los bolivianos, habíamos podido ganar a los chilenos, ¿no? En cambio, los indígenas, organizándose, habían ganado por la batalla de Concepción, mientras que nosotros habíamos habíamos empatado en la batalla de Tarapacá y luego lo habíamos perdido. Entonces, eso va a alimentar muchísimo el discurso del indigenismo. Para el siglo XX va a aparecer el gran González Prada, que ya tenía la ideología del anarquismo muy fuerte, y luego en los 20 va a aparecer Mariani con el discurso del socialismo. El socialismo va a subirse al indigenismo y va a empujar este gran proceso. Por eso a partir de los 20 aparece todo, ¿no? La misma Candelaria y las fiestas instaladas ya como festividades, como política cultural de organización, no tiene que ver con el indigenismo, ¿no? Ustedes saben muy bien como con ellos lo que ha sido el gran movimiento Orcopata. El movimiento Orcopata es producto del indigenismo y del socialismo, ¿no? O sea, eso no hay vuelta que darle. Bueno, ahí está inclusive tesis en el internet que trata de ese momento, ¿no? Y
Entonces, esto también va a ser muy importante porque vamos a ¿qué cosa hace Leguía? Por ejemplo, Leguía va a Mancay, ¿no? Había dicho hace rato que Lima es completamente colonial, pero es Lima cuadrada, ¿no? Lima, además, más a los alrededores seguía siendo indio. Por ejemplo, a Mancaes, que estaba lejísimo del centro de Lima, hacia atrás, hacia el fondo, hacia donde los criollos iban los fines de semana con sus carretas a pasarse un día de campo, ¿no? Se iban con sus carretas al campo, allá, ¿no? Y en junio se desarrollaban las fiestas de la Yamancaes, hacía siglos, ¿no? Y ellos iban a ver cómo estos indios venían de distintos lugares y ahí bailaban, sí, por supuesto, era una gran concentración de músicas y danzas indígenas y también mestizas, ¿no? Y ya en el siglo XIX se va a hacer mucho más mestiza porque ahí va a ser el gran asiento de la famosa Zamacueca, que va a gobernar prácticamente el siglo XIX. Y ahí también está actuando con ello el son de los tiempos. ¿Okay? Y el ritmo, por lo tanto, va a ser fundamental. La festival de Amancaes, el Rima y la Lima de Palacio. Me decía, ¿qué cosa hizo Augusto B. Leguía? Pues se salió de Palacio, cruzó el puente, el famoso y ya hizo el indigente en adelante, ¿no? Instaurar festividades. Ahí vienen dos décadas después, en los años 40, la instauración, la reivindicación y la recuperación del famoso Inti Raymi. Todos estos procesos de instauración de fiestas, de concursos, es producto de esos años, ¿no? Y ahí va a tener también su gran época auroral, los Sol de los Diablos. Va a tener un gran espacio, una guía, un tipo que en vez de querer asesinar a los carnavales, que todos los gobernantes del tiempo virreinal, todos los marqueses y los virreyes, aborrecían a los carnavales, porque los carnavales, ustedes saben lo que es el carnaval, pues carnaval significa desborde, ¿no? Tremendo. Pero los carnavales traían muchos problemas, desbordes, saqueos, violaciones, robos. Entonces, cuando llegaban carnavales, los virreyes no sabían qué hacer, ¿no? No sabían qué hacer. Estaban decretos de aniquilamiento y ¿quién va a obedecer? Ya sé que ya no hay carnavales. Los carnavales tienen, no sé, uno dice que pasa detrás de Mesopotamia, ¿no? Algunos creen que es lo que pasa en los carnavales. ¿Qué se le guía? Más bien la instauración oficialista, más bien la mejora, ¿no? Más bien él mismo participa de las fiestas de carnavales. Entonces los Son de los Diablos estaban felices porque salían, tenían un gran espacio. Esto es fundamental porque acá también nos dice Tompkins que en los años 50, cuando nuestro presidente Prado Ugarteche decide que probablemente era una pérdida de tiempo. Entonces, sí tengo que ocurrir la presentación. Entonces, manda a terminar los carnavales, ¿no? Cuando terminan los carnavales, pues los Son de los Diablos no tienen que hacer, ¿no? Ya dicen, ¿y ahora para dónde bailamos? Todo eso se suma y acaba, termina el Son de los Diablos. Acá algunas imágenes de Angrán, de lo que fue la imagen del Son de los Diablos. Y bueno, ¿qué les digo? Que Son de los Diablos acaba. En los años 50 no existe más. Pero no es que ya no exista, ¿no? Sino que a partir de ahí viene una nueva etapa que se llama un poco la etapa de la reposición para escenarios, ¿no? Es decir, Son de los Diablos todos sabemos y lo podemos ver, lo hemos llevado a uno también con el Centro de Fútbol de San Marcos hace años, ¿no? Lo pueden ver en cualquier escenario, pero ya no es la comunidad bailando, sino son jóvenes, expertos, estudiosos del folclore, que sean profesores de danzas, que arman esta danza en función de las evidencias que quedaron del tiempo que existió el Son de los Diablos en Lima, y ensaya otro punto de esto hasta mucho tiempo del siglo XX. Muy bien, les agradezco su atención y me disculpo por haberme pasado el tiempo. Gracias. Y como también esta población afro sintió en carne propia el proceso de evangelización, cristianización forzada, y cómo utilizó la imagen del demonio como un tema de resistencia. Gracias a Carlos Sánchez Guaringa por esta exposición.